La UFB que está calculando ahí no nos da como dato, ¿cómo lo sacamos? ¿O de dónde tenemos que sacarlo? Las UFB son, como no tenemos información de eso, se puede deducir este factor de actualización. Porque cuando se actualiza, digamos, un activo, digamos, vehículos o terrenos, cualquier valor, inclusive el patrimonio, cuando actualizamos, se multiplica por la UFB del final dividido entre la UFB del principio, ¿no? A ver, aquí vamos a explicar mejor. ¿Y esos UFB, licenciado, nos va a dar en el dato o cómo lo vamos a deducir? Y a eso ahorita les explico. Digamos que aquí un activo tiene valor de 1000, digamos. Cualquier activo puede ser un vehículo, un terreno, lo que sea. Y aquí la UFB. ¿Cuánto está más o menos la UFB? ¿Saben ahora? 2 punto algo debe ser. En su celular, si buscan valor de la UFB, les va a dar exacto. A ver, alguien que haya buscado en su celular. En Google ponen valor de la UFB. 2.432, Liz. Ya, 2.40032. ya. Ahora, ¿no? Digamos 2 punto. Es así, digamos. Ya, vamos a poner 2. Digamos que el año pasado haya sido 2,35, vamos a suponer. O para que se note la diferencia, 2,30, digamos. Cuando vamos a actualizar, así nos han enseñado, ¿no? Multiplicamos 1000 por esto entre esto, ¿cuánto va a dar? ¿No? 1000 por 2,4 entre 2,3, así sería. ¿Cuánto es? ¿Cuánto de esto? Alguien que tenga calculadora, a ver cuánto de eso. 1043,47, Liz. Yo. Este es el valor actualizado, ¿no? Ahora lo que hacemos, le restamos 1000 para ver cuánto es la actualización, ¿no? Y aquí no necesitamos calculador. Así. Entonces, el incremento es por 43,47, ¿no? Este es el incremento y hacemos el asiento, digamos, si fuera herramientas, justo por inflación, por esta cantidad, ¿no? Es el incremento por actualización. Es el incremento. Ahora este incremento se podría encontrar directamente o también lo que normalmente hacemos para hallar el incremento solamente es hacer 1000 por 2,4 UF de la fecha final
entre 2.3 menos 1, es lo que hemos dicho, ¿no? Si hacemos menos 1, ¿cuánto nos va a dar? Tiene que darnos eso, ¿no? ¿O no? Sí, Lice, eso. Entonces, es lo mismo porque al final estamos haciendo... no, vamos a ir con esto. 1000 por 2.4 por 2.3 da esto, ¿no? Y eso es esta parte. Esto, ¿no? Es esto. Menos 1000, restarle la cifra inicial, es lo mismo, porque en álgebra sabemos que el producto por un polinomio es esto por este, luego menos, más por menos, menos, este por este, ¿no? Así es. Si fuera A y B aquí, sería 1000A menos 1000B, ¿no? Si fuera A menos B, 1000 por A menos 1000 por B. Entonces, 1000 por esto es esto. Menos 1000 por 1 es esto. Restarle la cifra inicial. Esto, al restarle 1 es restarle la cifra inicial, en otras palabras, ¿no? Por eso da directamente el incremento. Esa es la razón por qué hacemos UFB. Aquí hemos escrito en la fórmula, ¿sí? UFB del final, ¿no? Ahora entenderán mejor por qué es así. Del final, digamos, así hemos hecho. Entre UFB del principio inicial menos 1. Así da directamente el incremento. ¿No? Es por eso que se hace esta operación, ¿no? UFB del final menos UFB del principio menos 1, ¿no? Así da. Ahora, si bien no sabemos en este caso, podemos no saber esto. Si ustedes calculan, por ejemplo, cuánto da 2.4 menos entre 2.3 menos 1, les debe dar, a ver, esto, solamente esto, debe dar 0.04347, ¿no? Así debe ser. Esto nomás. A esto le estamos llamando factor de actualización. Entonces, este factor de actualización multiplicado por el valor inicial da el incremento. Si el activo hubiera tenido otro valor, digamos, si hubiera tenido un valor de 3000, digamos, para otro valor de 3000, si haríamos igual lo mismo por UFB del final menos 1 entre UFB del principio menos 1, usando estos mismos valores, es 2.4 y es 2.3, igual va a ser este mismo factor, y esto por esto, ¿cuánto va a dar? A ver, esto por esto va a dar, a ver, ¿cuánto les da? 3 veces 129 o 130. 130 con 41. 130 con 41. Si ustedes multiplican esto por esto, les da esto. Y lo mismo sería si hacen esto por 2.4 entre 2.3 menos 1, ¿no? Entonces, si se ha actualizado con esos valores de las UFBs de esta forma, aquí también tiene que ser igual. Entonces, de pronto, si sabemos este factor, de pronto no nos interesaría mucho saber cuál era la UFB del final y la UFB del principio, ¿no? Este detalle no es importante saber si es que podemos saber el factor. Entonces, por eso es que en base a lo que se hubiera hecho con algún activo o parte del patrimonio, en este caso, podemos deducir esto. Así es que nos hemos basado en por ejemplo, el capital social y el ajuste de capital.
se suman estos dos, ¿no? Aquí está esta cifra. Se multiplica por ese factor, UF del final entre UF de pronto no sé. Aquí no nos va a interesar mucho cuáles serán, porque sabemos cuál ha sido el incremento. Aquí se ha registrado ya, aquí está en la diferencia, ya sabemos el incremento. Si no sabríamos este incremento y tampoco sabemos esto, no se puede. Si aquí fuera incógnita y aquí fuera incógnita, no podemos saber este factor de actualización. Pero ya sabemos que se ha actualizado en la diferencia, ¿no? Que es 12.436. Es como que en este caso, esto hemos averiguado sabiendo esto, pero podríamos deducir esto si sabemos este de acá y sabemos este. Si supiéramos que se ha actualizado por esta cantidad, entonces podemos deducir, dividiendo esto entre esto, podemos saber por cuánto cuál es ese factor de actualización. Esto se puede saber, ¿no? Dividiendo esto entre esto. Asimismo hemos hecho aquí. Como sabemos que de capital social y el ajuste de capital, que ya es parte del capital, se tienen que actualizar y vemos que esa actualización se registra en la cuenta ajuste de capital, hemos dicho, ¿no? Así que la diferencia ha sido el importe por el que se ha actualizado este importe, ¿no? Ya sabemos la cifra de partida, así que este factor de actualización podemos deducir dividiendo esto entre esto. Y ahora sí podemos saber cómo se han actualizado otras cuentas también del patrimonio, ¿no? Por ejemplo, si ustedes multiplican, acá tendría que ser, a menos que nos hubiéramos equivocado al plantear el ejercicio, pero no creo. Si suman todas las demás, las utilidades se actualizan con las utilidades del ejercicio y las acumuladas con ese mismo factor, ¿no? Una vez que hemos sabido de este factor, si eso multiplicamos por estas dos utilidades, que son las que habían al principio, nos va a dar el incremento, que es lo que buscamos, ¿no? Por eso no sería necesario saber exactamente el valor de las UGB, suficiente sería saber ese factor de actualización. Con seguridad, este mismo factor se utiliza para actualizar todas las demás reservas. Si ustedes suman, a ver, alguien que no lo sume esto, 147.400 más esto. Y esto también ya forma parte de las demás reservas. Esta cuenta ajuste de reservas patrimoniales suma. Esos tres habría. Todas las restantes, dice la normativa, se actualizan en esta cuenta, ajuste de reservas patrimoniales. Entonces, estas tres, a simple vista, esto es 261.070. 261.070, a ver si le multiplica por este factor. 261.070, por ese factor tendría que dar el incremento que ha habido en esta cuenta, de aquí a aquí. ¿Cuánto hemos dicho? 261.570 es. ¿No? 261.570 es esto. A ver, eso multipliquen por esto. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto es? 7.022. 7.022, ¿no? Ese es el incremento que tiene que haber en estas cuentas por actualización. 7.022 y el asiento, a ver quién nos dice cuál sería. 7.022, a ver, vamos por 5 puntos. ¿Cuál sería el asiento? Ajuste, Lice. A ver, Isaac, no, Elías Ayala, ¿no? Ajuste qué, pero no, un asiento tiene al debe una cuenta, al haber otra. Ajuste por inflación y tenencia de bienes. Ajuste por inflación a tenencia de bienes, ¿no? Ajuste por inflación y tenencia es una sola cuenta, ¿no? Sí. Pero al debe, al haber. Al haber. Al haber y al debe, ¿qué iría? Reservas. Ajuste de reservas. Los tres cuentas, Lice. Ayala, ¿no? Ayala Elías. Ya.
como su compañero dice, dice su compañero, ajuste por inflación, ¿cómo es? No, reservas al debe a, ¿qué reservas? No es reservas, tendría que ser ajuste de reservas patrimoniales, ¿no? A esta cuenta se registra. Pero bueno, ya más o menos lo que dice su compañero es más bien al revés, porque si no estaríamos disminuyendo la reserva. Las reservas tienen saldo al haber y para que aumenten tienen que ser al haber. Entonces, al debe más bien sería ajustes por inflación y al haber sería ajuste de reservas patrimoniales. ¿Cuánto nos dijeron? 22. 7.022. Y fíjense, justamente la diferencia entre estos dos es 7.022, ¿no? De esta cifra aquí ha aumentado en 7.022 porque se ha hecho de la misma operación. La diferencia de esto es 7.022, ¿no? Entonces, por eso es que decimos, en base a lo que ha ocurrido generalmente, puede ser en base a estas cuentas, también no hay problema, pero es más fácil es trabajar con 2 cuentas que con 3, ¿no? Aquí nos basamos cómo se ha actualizado el capital con el ajuste, sumamos, vemos cuál va a ser ese factor de actualización alfa, digamos, igual al incremento, el incremento que ha habido acá, que es esto. De ahí dividimos esto entre esto y nos da ese factor de actualización. Con ese factor de actualización también se han actualizado las utilidades, que es lo que queremos saber, ¿no? Por eso es que estas dos que ya habían al principio, por ese factor de actualización da 6.336. Ese es el dato que necesitamos, ¿no? Para continuar y saber esto más esto, debía haber esta cantidad, solamente hay esto, ¿cuánto falta, ¿no? Si aquí estuviera los 242.336, entonces nada falta, no se han declarado dividendos en la gestión, ¿no? Pero aquí sí falta. Esto más esto, aquí da esto. Aquí nunca puede haber más que esta cantidad, imposible, no puede haber más que esto. O puede ser lo mismo o puede ser menos, como en este caso. Y entonces hay que averiguar las opciones, ¿no? Entonces, para saber este incremento, se puede saber de 2 formas. Una de esta y otra es que también, aparte de esto, si es que nos avisan las UGBs, ¿no? Como en este ejercicio, era la UGB del final es tanto, la UGB del principio era esto, entonces hacemos esta operación y vamos a deducir, ¿no? Tomaríamos este dato que sabríamos es de también menos 1, multiplicamos y encontraríamos en este caso esta cantidad, ¿no? Pero se puede hacer de esta otra forma también, ¿no? De cualquiera de las 2 formas. Pero si no, en caso que nos den las UGBs, pero si no nos dan, solamente de esta forma se podría saber el incremento. Ya, otra pregunta. Dice, cuando hayamos los pagos de dividendos Ya, y estamos, ¿no ve? Con un valor, eso no entendí, licenciado. ya, lo digo. A ver, cuando hayamos Cuando hayamos, esto, sí, eso. para hallar esto, como la diferencia en las utilidades, queremos saber en qué se han utilizado, porque cabe la posibilidad de que todo esto se haya usado para pagar dividendos, ¿no? Y al pagarse dividendos, eso es salida de efectivo y tiene que estar aquí pues, en los egresos, en el cuadro, en los egresos, ¿no? Pero no solamente se pueden pagar dividendos con las utilidades, también se puede transferir a otras cuentas o amortizar pérdidas, ¿no? Por eso hemos dicho hay 3 opciones. Con las utilidades se puede hacer una de estas 3 cosas, ¿no? Se puede pagar dividendos, que es lo que nos interesa ver. Se puede amortizar pérdidas de gestiones pasadas o también se puede transferir nada más a alguna cuenta de patrimonio, ¿no? Se puede capitalizar, los socios pueden decir, no nos vamos a repartir esta utilidad, que aumente nuestro patrimonio, que aumente el capital, entonces se capitaliza todo, ¿no? Y ahí no sale nada de dinero, ¿no? Entonces, para saber cuánto se hubiera pagado por dividendo o declarado por lo menos primero,
se puede saber deduciendo de cuánto se han usado en estas dos primeras opciones. Y esto sí se puede saber solo viendo las cuentas dos. Y esta sale por diferencia de lo que en total falta, sí, cuánto se ha usado para esta primera opción y cuánto para esto, y la diferencia sería para dividendos. Para incrementar cuentas de capital, hemos dicho, solamente vemos aquí, aparte de estos dos que nada tienen que ver, este tampoco, que, bueno, el capital social podría ser que se capitalice una cantidad y aquí, en ese caso, estaría aumentando, pues de 405, digamos, si se ha capitalizado 20.000, aquí sería 425.000, ¿no? Pero aquí vemos que tiene las mismas cifras, así que para el capital social no ha sido. Para estas cuentas tampoco es probable que haya sido porque estas aumentarían, si esta aumenta es por revalorización de algún activo. No es normal que se esté llevando una cantidad de las utilidades para aumentar a esta cuenta, que tiene otro objetivo, es capital, es como una reserva capital, por las revalorizaciones que hace la empresa de sus activos. Recuerden que, por ejemplo, un vehículo, según la ley, ¿cuántos años tiene de vida útil? 5 años, dice. 5 años, ¿no? Y todos los vehículos que conocen ustedes duran pues, más de 5 años. No sé qué tendría que ocurrir para que un vehículo, comprándolo hoy día nuevito, en 5 años esté pomada, como dicen, no sé, no sirve ya ni de chatarra. No sé qué uso habría que darle para que ocurra eso, ¿no? Normalmente, aunque sea un harto uso que se le diera al vehículo, siempre va a valer. Ahora, normalmente, a ver, los varones deben saber más de esto. Un vehículo que alguien compra, no, digamos nuevo, en $20,000, digamos, un Suzuki de eso. En 5 años, ¿cuánto creen que se puede vender? O no vale nada, vale algo, ¿no? 5 años, casi como nuevo, algunos vehículos están, ¿no? Uno, a ver, hoy día, estamos 2022, un auto 2017 tendría que ser, imagínense, un auto es casi nuevo, un modelo 2017, ¿no? Porque hay gente que maneja autos del 2000, 2005, de 1980 y todo, ¿no? Entonces, en los 5 años, sin embargo, ya se ha depreciado al 100% del valor de los $20,000 que hubiera gastado una empresa. En 5 años ya los ha depreciado los $20,000. Entonces, pero sin embargo, el vehículo sigue funcionando. Entonces, se hace una revalorización técnica, suelen hacer, ¿no? Para darle un valor estimado al vehículo en las condiciones en que se encuentra en ese momento. Digamos, si vale, por decir, $9,000 o 8,000, digamos, entonces el asiento es vehículos 8,000, así como si estuviera comprando en 8,000. ¿A qué cuenta sería? Si estás revalorizando, ahí lo estamos diciendo. Vehículos aumenta en 8,000 a esta cuenta, pues, capital por revalorización, ¿no? Está aumentando su valor. Por eso nomás aumentaría esta cuenta. Si aumenta, en nuestra mente inmediatamente tendría que estar el asiento, ¿no? Ha sido algún activo fijo, vehículos, terrenos, lo que sea, a capital por revalorización. Entonces, ahí nos damos cuenta que nada tiene que ver este incremento con las utilidades, porque no ha sido que por un momento a veces vale la pena imaginarse que es una caja de dinero las utilidades, ¿no? Que no hemos sacado dinero para llevar a esta cuenta, ¿no? Aunque esté aumentando. Porque nada más es un valor nominal, nada más aumenta el valor del vehículo y la reserva aumenta, pero no se mueve ni un centavo de dinero, ¿no? La reserva legal tampoco no tiene que ver, porque la reserva legal, ¿por qué concepto aumenta? O sea, no es normal. En un caso demasiado extraordinario podría ser que de las utilidades se tome una parte para aumentar esta reserva. Solo en algún caso muy extraordinario, que el año pasado, digamos,
nos hemos olvidado, o en vez de tomar 5%, el contador ha calculado 0,5%, digamos, en realidad 5 por 1000 se ha equivocado, digamos, y en vez de ser 10.000 ha tomado 1.000, digamos, de incremento, y aquí tiene que ser 10.000, entonces ya se da balance, todo eso, y a Graco, a impuestos no le importa si nos hemos equivocado al tomar las reservas, no le afecta en nada, ¿no? Porque a Graco le importa que el IVA esté bien calculado, ¿no? Lo que ellos van a recibir. Las reservas, si la empresa quiere tomar 10%, 20, 30, 40, si, en otras palabras, si de sus utilidades quiere guardarse la mitad, todo también, no le importa mucho a impuestos, ¿no? Es asunto propio de la empresa. Así que si se equivocaron aquí en la reserva y en vez de tomar 5 a tomar 0,5%, y ha cerrado balances al otro año para corregir, podría ser, para corregir esto del año pasado, como ya no se pueden usar las cuentas del año pasado, entonces se utiliza la cuenta de utilidades acumuladas, ¿no? Como topó un poquito de las reservas el año pasado, entonces aquí estas utilidades están más de lo que debían ser, digamos. Entonces, para afectar a estas utilidades se puede hacer utilidades acumuladas al DB, ¿no? Y a reserva legal para aumentar y corregir, digamos, el saldo que debía tener. Sí, podría ser en ese caso que aumente la reserva legal, porque se estuviera tomando algo de las utilidades para corregir un error del pasado. Podría ser, pero es muy poco probable. Normalmente esta reserva, ¿por qué concepto aumenta cada año? Por la reserva que se toma pues, en la gestión. Aquí creo que está, a ver, aquí está. En el estado de resultados, si se fijarían ustedes de esta gestión, ahí está. Aquí, bueno, no nos habíamos olvidado poner, si ustedes se fijan en qué práctica es esto. La 12 es La licenciado. 12 es esto, es la 12, ¿no? Si se fijan en la 12, el estado de resultados, aquí dice reserva legal, ¿no? Para reserva legal, entre otros cuentas, el IUE también está, ¿no? Para reserva legal, ¿cuánto? A ver, alguien que está con el texto, ¿cuánto dice para reserva legal? Sí. 7.097. 7.097. Y justamente debe ser la cantidad por la que está aumentando la reserva en esta gestión, ¿no? Porque lo que había al principio de reserva legal, más el 7.097 tendría que ser lo que hay al final, ¿no? Si hayan la diferencia, entonces aquí. Esto menos esto, ¿cuánto es? 7.097, ¿no? Justamente es por lo que se está tomando la reserva del año, en eso está aumentando la reserva, ¿no? A eso se debe, así que nada tiene que ver con las utilidades. Ahora esta cuenta tampoco, porque esta cuenta es por el ajuste, por este ajuste que hace la empresa por UFR final, menos el principio, toma esto, ese incremento de ajuste, hemos visto que da exactamente esto. Entonces aquí no ha habido ningún destino o transferencia que se hubiera hecho de las utilidades a alguna cuenta del patrimonio, ¿no? Hemos analizado una por una, no hay, por eso ponemos 0. Sí, en ese momento tal vez se olvidaron. Hemos puesto un ejemplo, ¿no? Que esté aumentando, por ejemplo, reservas administrativas. Igualito, todo igualito esto. Aquí hemos visto que ninguna, pero si además hubiera reservas administrativas, como acá, por ejemplo, que estuviera aumentando de 0 a 8.000, o puede ser de 10.000 a 18.000, o de 40.000 a 48.000, pero está aumentando. Y ese aumento no está aquí en el estado de resultados, porque podría estar aquí también un tanto por ciento para reservas administrativas. Si aquí estuviera estos mismos 8.000, entonces tampoco nada tendrían que ver con las utilidades, ¿no? Pero si aquí no se está tomando con las utilidades del mismo año para esta reserva administrativa, no hay nada aquí. Y sin embargo está aumentando esto, entonces no hay otra explicación que esto se ha tomado esta vez sí de las utilidades acumuladas, ¿no? O sea que aquí sí, en la primera opción ya no sería 0 como acá, sino es 8.000. El asiento habrá sido, ¿quién nos dice cuál ha sido el asiento? A ver, para que aparezca esto aquí. Utilidades acumuladas contra reservas administrativas. Eso, utilidades acumuladas contra reservas administrativas. Así dice.
se deduce, disminuye las utilidades acumuladas al debe y al haber esto, ¿no? Luego, amortización de pérdidas, hemos visto ya, a ver, eso más explicaremos. Aquí habían las pérdidas, generalmente pueden estar aquí en el activo o aquí en el patrimonio, también podrían estar restando. En este caso, en el activo, 21.000 había. Y al final es 0. Entonces, había 21.000. Aquí se ha castigado con las utilidades del mismo año, 11.000. Del mismo año. Así que debía sobrar 21.000 menos 11.000, debía sobrar 10.000 acá. Si aquí estarían los 10.000, entonces esta amortización o castigo de la pérdida de esa gestión pasada se habría debido únicamente al uso de recursos del mismo año y nada tendría que ver con las del año pasado, de gestiones pasadas, con esas acumuladas, y aquí sería 0, ¿no? Pero vemos que aquí no queda 10.000, queda 0, ¿no? Había 21.000, se castiga con las del mismo año 11.000, debía sobrar 10.000, pero aquí no hay ni siquiera los 10.000, es 10.000 más se han castigado. Y no hay otra explicación que no sea porque se han castigado con utilidades antiguas, con estas. De aquí se ha usado 10.000, ¿no?, para amortizar pérdida, esta pérdida, 10.000 para complementar, digamos, la amortización, para que quede en 0. Así ha sido. O dicho de otra manera, la pérdida se ha amortizado o se ha castigado desde acá hasta acá en 21.000, ¿no? Esos 21.000, ¿de dónde han sido recursos? De la misma gestión, 11.000, y de gestiones pasadas, 10.000, ¿no? Con estas utilidades de gestiones pasadas, 10.000, y con las utilidades del mismo año, 11.000, son los 21.000 con los que se está castigando esta pérdida. Entonces, una vez que ya sabemos cuánto ha sido para estas dos opciones, así que por diferencia a los 31.000, porque estamos buscando en total, y si esto ya sabemos que se ha usado para, en este caso únicamente para mostrar la pérdida, la diferencia, que sería 21.000, ha sido para dividendos. Eso es. En esta partecita que ves, no es muy clara, digamos. De esa manera, entonces, asimismo es la práctica 14. Es la 14. Todo debido a la compra del vehículo, ¿no? Después, antes hacíamos la 18 también. Lice, ahí sí que tengo una duda. En esa práctica hay el IVA, crédito fiscal, 1.698. Ese monto no me acuerdo de dónde se saca. ¿Me podría aclarar, por favor? A ver, 11.698. En la altura de concepto, en los gastos de ventas más abajo. Ese IVA crédito fiscal de 1.698, ¿cómo lo saca? A ver. Ya no veo el 1.600. Dice mi compañera, dice de gastos de operaciones, de el total de los IVAs, del IVA que sacamos la sumatoria de las 3 que tienen facturas de gasto de operación, licenciado. Ah, este de aquí. Sí, exactas. Ya. En el ejercicio dice de los gastos de operación. Ustedes tienen la práctica 14 ahí a la mano, ¿no? ¿Alguien nos puede leer? No recuerdo bien qué porcentaje se han facturado, no se han facturado, no sé cómo dice. ¿Alguien nos puede leer?
Yo, licenciado, de los gastos de operación monetarios que pueden generar IVA crédito fiscal, no fueron facturados el 60% de otros gastos y el 50% de gastos varios. Ya. El 60, ¿no? De otros gastos o 70 es. 60, licenciado. 70, ya. No, 60. 60. Entonces no se facturaron el 60% de otros gastos. Y de estos no se facturaron de los gastos varios el 50%. Entonces, en esta parte solo tomamos en cuenta lo que se refiere a otros gastos. Cuando dice de los gastos de operación facturables, por eso le ponemos un puntito a los que son facturables, que pueden ser con factura. El IT no es, por eso no le ponemos un puntito acá. Gas de venta, publicidad sí, otros gastos también, no, son facturables. En este caso, gastos varios aquí habría que poner un puntito también, ¿no? Pero en esta parte dice, de todos estos gastos no se facturaron el 60% de estos. O sea que de estos, ¿cuánto se ha facturado? El 100%, ¿no? Sí, de todos estos tres que tienen puntito, no se han facturado solo 60% de estos. Entonces, de estos se ha facturado el 100%, el 100%. Y si de esto no se ha facturado el 60%, se ha facturado el 40%. Entonces, si ustedes toman el 40% de esto, que debe ser cerca de 118, algo así, ¿no? O 110, algo así debe ser, ¿no? Sí, 110. 110. Ya, 110. Eso se ha facturado. Y eso se ha facturado el 100%. 110 más esto, el 100% de esto. 110, esto es 1588. 1588 más 110 es 1698. Gracias, licenciado. Igual es acá, ¿no? De los gastos de operación, de los gastos de administración facturables, aquí habría que poner un puntito rojo igual que acá. No se facturó el 50%, entonces se ha facturado el otro 50%, el 50% habría que tomar acá, que es la mitad de esto es 440, ¿no? Sobre 440. Y el IVA ya sabemos a partir de un valor neto por 13 sobre 87. De esa forma es, por si acaso a veces un error acá, es, digamos, decimos, los de los otros gastos no se facturó, se facturó, digamos, solo el 40% en otras palabras, ¿no? Y otros, aquí ponen el 40% de esto, en otros gastos, aquí ponen el 40%, ¿no? Que es 110, eso le ponen acá, y está mal porque los otros gastos es los 275. De esos solo se ha facturado, cuenta con factura, digamos, 110. Pero aquí tiene que ir todos, porque quiere decir que el otro tanto no tenía factura, pero igual se ha pagado, ¿no? Gastos menores de limpieza y otros, ¿no? Otra pregunta. Licia, yo tengo una duda de esa práctica, pero de la compra del vehículo. ¿Cómo saca el valor de la compra? Los 9.350 y las actualizaciones de 623 y la variación de los terrenos, edificios y vehículos. Ya, bueno, es casi tendría que explicar todo de nuevo, pero esta parte nomás, una vez que supongo que se darán cuenta, los incrementos que hay en las depreciaciones, ¿no? Esto supongo que se dan cuenta de dónde salen esas cantidades, ¿no? Eso, por ejemplo, el incremento en las utilidades acumuladas por actualización, es lo que hemos dicho hace rato, ¿no? Se suman el ajuste de capital más, no, hasta aquí creo eso. Estos, ¿no? Se suma el capital, ajuste de capital, por el factor alfa de actualización, sabemos cuánto ha sido, aquí está la diferencia, 3.560 ya se sabe. Dividiendo este entre este, da el factor de actualización alfa, da un 0,033, ¿cuánto será?
Y eso multiplicado por las utilidades que había al principio da 639. ¿no? De esa forma es como averiguamos el 639, el incremento en el ajuste de patrimonio, solo la diferencia. En el ajuste de capital también la diferencia en la cuenta de ajuste de capital, etcétera. Todo esto son cifras que se obtienen del estado de resultados nomás y del balance de las utilidades acumuladas. Luego reconstruimos estos asientos que recordarán donde interviene el ajuste por inflación. Luego se hace el mayor del ajuste por inflación tomando el saldo que siempre se va a saber esto. Va a estar en el estado de resultados, ¿no? Sumando si es acreedor y si resta estaría aquí. Positivo pero a la izquierda. Luego se van trasladando las cifras del ajuste por inflación que han ocurrido en la gestión y únicamente va a faltar el registro debido a la actualización del activo fijo. ¿no? Es lo que encontramos acá. O sea, esto más bien se sabe por diferencia de este total menos el saldo. Así se sabe esto. Este total, siempre vamos a ver el total. En relación a esto, como el saldo acreedor, tenemos que sumar. ¿no? Y de esa forma sabemos cuánto ha sido este importe. Y por lo tanto, este importe por el que se ha abonado el ajuste por inflación. ¿no? Aquí. Y eso ocurre cuando actualizamos el activo, ¿no? El activo fijo. De esa forma, sabiendo exactamente esto es por lo que se ha hecho este asiento, ¿no? Y claro, el debe tiene que ser la cuenta de los activos fijos. Y en esta práctica hemos hecho en dos posibles situaciones. Una como la que nos plantean nomás, sin estos detalles de cuánto edificio, cuánto vehículos, etcétera. Sino en total, entonces es un poco más fácil, porque es en total 6.023, en total también sería así nomás. Ha habido un aumento de aquí a aquí en 15.373. ¿no? El activo fijo de lo que había al principio ha aumentado aquí al final en 15.373. Y decimos, por actualización debía haber sido solo 6.023. Si hubiera sido solo por actualización, debía aumentar no en 15.000, sino solo en 6.023. Pero como ha aumentado en 15.000, ha aumentado cerca de 9.000 más, 9.350. ¿Y debido a qué? A la compra. Ahí deducimos por la compra. Si está en total los activos, así no es suficiente eso. Ni mencionamos esto. ¿no? Pero en otro caso podrían estar los valores del activo discriminados de esa forma. Nos hemos inventado estas cantidades para que guarden relación con este total, este acá. ¿no? Y en otro caso, en vez de estar en total, podría estar solamente lo que está dentro de estas líneas punteadas, así nomás, ¿no? Debemos. Entonces, y por las cifras nos damos cuenta que la compra ha sido un vehículo, pero en el ejercicio nos hablan que se compró un vehículo, dice, entonces sabemos que aquí es la compra del vehículo. ¿no? Este incremento, digamos, no sabríamos de pronto cuánto es, pero de esto sí sabemos. ¿no? Ahora, hacer simples diferencias, incremento por la compra, por actualización nada más del terreno, por actualización de los edificios, y nos interesaría saber la actualización por los vehículos. ¿no? Y una vez que hemos hecho este mismo análisis del ajuste por inflación, esto nos va a ayudar, ¿no? con esta cifra total a encontrar estos 6.023, ¿no? la diferencia, que es el importe por el que se ha registrado a la hora de hacer la actualización de los activos fijos. ¿no? Entonces aquí a la izquierda activos fijos. Si tenemos en total directamente lo mismo, si no, copiamos estas cantidades. En terrenos ha aumentado en 1.482, eso ha sido solo por actualización del ajuste. Luego edificios ha aumentado en 2.787, también por actualización. Vehículos es lo que tenemos que deducir, y de aquí deducimos, porque si es 6.023 y aquí estos dos suman cerca de 4.000 y algo,
Entonces, la diferencia este total es el incremento que ha habido en vehículos por la actualización, ¿no? Entonces, vehículos de 48.500 más 1.700 debía haber sido 50.000 y algo acá, ¿no? Pero hay más. Entonces, quiere decir que la diferencia de 50.000 y algo es la compra del vehículo, ¿no? 9.350. O dicho en otras palabras, en este incremento hay dos cosas. Uno, el incremento por actualización y en el otro, el incremento por la compra. Por actualización es posible saber, por eso es todo este análisis para saber simplemente este incremento por actualización, ¿no? Con este asiento deducimos este incremento por actualización de los vehículos. Entonces, si el total del incremento del vehículo ha sido por 11.104 y solo por actualización debía haber sido 1.754, la diferencia se entiende que es porque se ha incorporado un nuevo vehículo. A ver, espérenme un ratito. A ver, alguna otra pregunta. Entonces hemos dicho la 18 no hemos hecho y es mucho más larga que esta, ¿no? Hay una venta más bien en la 18 y otros elementos más. Nos hubiera gustado saber si al final nos queda tiempo para hacer. Es de una empresa industrial, ahí con costo de producción, es más larga, ¿no? Bueno, para ustedes es un poco más fácil, va a ser solo con estas dos prácticas, ¿no? Bueno, hemos hecho la 16 también, que es más cortita todavía. Esta 16, ¿no? Solo los egresos, y es importante también esta parte. Yo creo que les va a ser más fácil, ¿no? El estado de aplicación de recursos que hemos visto, ¿no? Cuando hay simplemente aumento o disminución del capital de trabajo, cuando hay origen, aplicaciones, hemos hecho. Tal vez esta parte no es tan indispensable de pronto ahora, porque es lo importante. Si hacemos bien esta hoja de trabajo, esto ya va a ser bien, solo es subdividir nomás, ¿no? Esto nomás va a entrar en el examen, ¿no? Solo esta parte de la hoja de trabajo. Es cuestión de clasificar nada más. Y la 16 que ya hemos visto, y esto más, ¿no? Que son dos casos, hemos hecho varios ejemplos cuando pueden tomar distintos años como base y la tendencia es la misma. Y además de esto podría entrar en este examen una pregunta de teoría que sería del capítulo 5 del texto. El capítulo 5, que es la importancia del estudio del capital de trabajo. Hay 4 aspectos, si recuerdan, que tienen que ver con la importancia de estudiar el capital de trabajo. Uno es las ventajas que significa tener un buen capital de trabajo, otro es los factores que determinan la cantidad de capital de trabajo en una empresa, que haya poco o mucho. Después las causas que pueden ocasionar disminución o pérdida de capital de trabajo, y por último las fuentes. ¿Qué fuentes? De cómo se puede obtener o mejorar la cantidad de capital de trabajo.
con préstamos, venta de activos fijos, etc. Hasta ahí es el examen. Bueno, ya nos hemos pasado de la hora. El examen, entonces, nuestro curso nomás. Yo creo que vamos a acabar igual que la anterior vez, en el aula 510. Justamente ahí también nos toca menos mal, ¿no? Vamos a hacer relativamente fácil este examen. Espero que aprovechen, ¿no? Vamos a regular lo mismo con algunos datos más, en vez de, qué sé yo, en vez de 178 por ahí 182.000. El año base podría cambiar, en vez del primero podría ser el último, algo así. Igual en estos ejercicios, ¿no? Del flujo de efectivo, casi lo mismo vamos a preguntar, ¿no? Los mismos ejercicios. En otro orden, con otro importe nomás, ¿no? Y una vez más, por último, recomendamos que el error más común y grave también de alguna forma es que solo ven, ¿no? Hemos repetido varias veces, cual volvemos a decir, porque siguen faltando en lo mismo. Porque si a mí como estudiante me dicen va a ser igualito a la práctica 16 o la 10 o 14, qué sé yo, es un regalo el examen, ¿no? Sí he ejercitado. Y lo que pasa muchas veces, ya les he dicho, ¿no? Entienden de dónde sale cada cifra, ya entienden toda la práctica. Y lo que normalmente todos tendríamos que hacer es tomar otra hoja, tapamos la solución y en base al texto nomás vamos haciendo, ¿no? Y cuando estamos avanzando un 30%, digamos, del ejercicio, nos trancamos, ¿no? Y no sabemos si había que sumar o restar tal vez el saldo. Y hemos hecho de otra forma y vemos la solución, si había sido, hay que restar este final, y mejor si es entendiendo por qué, ¿no? El final se resta porque todavía no se ha pagado en este caso, y el inicial se suma porque estaba por pagar al principio y hemos de pagar en todo el año, uno entiende, así. Entonces sigue haciendo y por ahí se tranca aquí en el IT, digamos, ¿no? No se olvida esto, va comparando y corrige, así esto más faltaba. Y así, corrigiendo, llegan hasta el final, ya. Y creen que ya saben. Eso pasa muchas veces porque, como dejan a veces para el último, calculan mal, un día dejan para estudiar, y que ni siquiera un día, ves, horas nomás. Entonces, han terminado el ejercicio, creen que ya saben, pasan al siguiente. Con toda certeza, si ese mismo minuto, inclusive, se ponen a hacer el mismo ejercicio, si en la primera vez se olvidaron o corrigieron 5 veces, digamos, en la segunda vez tal vez corrijan menos, pero van a corregir 3 veces, digamos. Tampoco es suficiente, hay que volver a hacer de nuevo hasta que, si se equivocaron una vez, también es necesario hacer de nuevo todo el ejercicio hasta poder hacer desde el principio, pero todo, absolutamente todo, sin olvidarse nada hasta el final, ¿no? Y sin ver el cuaderno ni una sola vez. Recién se puede decir que ya sabe, ¿no? Los que son buenos alumnos no se conforman ni siquiera con eso, ¿no? Otra vez ya han hecho bien todito y otra vez después o al día siguiente o un día antes, en otra las tiran las hojas, ¿no? Así escribiendo como sea, ¿no? Y otra vez para adquirir velocidad, ¿no? Porque a veces en el examen por alguna razón les falta tiempo y entonces al adquirir más velocidad y también vuelven a reforzar la comprensión de algunas partes y mejor, rápido, así, ¿no? Esos son los buenos alumnos. En el examen les parece pues, un regalo, lo mismo, copian, saben que sumas. En cambio, el que ha hecho una vez nomás, no dudan, habría que sumar, no sé si hay que restar, o no se olvidan del IUE, digamos, o le ponen la depreciación. Es un crimen poner la depreciación acá. Es alguien que no tiene la más pálida idea de lo que es flujo de efectivo. La depreciación no sale dinero por ningún motivo, ¿no? Entonces, no tiene que estar acá. Y eso, ¿no? A ver si toman en cuenta esa recomendación una vez más. Si hacen eso y cada ejercicio lo resuelven por lo menos una vez hasta que hayan hecho de principio a fin, entre 90 y 100 tendría que estar su nota, ¿no? Así es. Bueno, aquí vamos a quedar entonces mañana en la hora 510 a las 9:45, igual que ahora. Entonces aquí quedamos y nos vemos hasta mañana. Ojalá aproveche. No va a ser muy parecido a algunos de los ejercicios que hemos hecho.